Esta es una producción de Grupo Fórmula. Te aprecio mucho, Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Washington, que hayas cumplido, y como quedamos el jueves que hablaríamos hoy, lunes, de los resultados, pues de la doble visita, si lo puedo plantear así, el encuentro Biden-López Obrador, con el encuentro por separado también Trudeau-López Obrador, y la trilateral de los líderes de América del Norte. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio. Dijo esta mañana el presidente, fue un éxito la visita a Washington. Pues fíjate que realmente yo, si ves los escenarios de la visita, creo que en las 4 reuniones, porque a las 3 que ya mencionaste, a la del presidente con el primer ministro Trudeau, también la bilateral con el presidente Biden y la trilateral, sumamos la reunión que también tuvo con la vicepresidenta Kamala Harris. Claro, sí. Entonces fueron 4 y me atrevo a decir que en todos los casos, se logró algo mejor que el mejor escenario. O sea, fueron reuniones muy positivas, en donde se llegó a acuerdos concretos, en donde hubo un entendimiento. Si tú me preguntas qué palabra describe las reuniones del señor presidente y sobre todo la trilateral, yo diría entendimiento. O sea, hubo realmente una conversación que fluyó más allá de lo que ya se tenía en agenda, hacia trabajar por un Norteamérica que incluya Canadá, México y Estados Unidos, no solo competitivo, sino también con valores humanistas para tener un desarrollo equilibrado. Ahora, tú, Esteban, tú y yo sabemos todo, no es que seamos iluminados ni nada, que pues no puede, hay una desigualdad, una asimetría le llaman, para como maquillar esta desigualdad entre las economías, sobre todo la economía de México con Estados Unidos, y que pues nunca podrá haber un crecimiento igualitario. No, pero no se habla de un crecimiento igualitario, sino de un crecimiento equitativo, que es un concepto socialmente más equilibrado, pero sobre todo de que cada país aporte a Norteamérica lo que tiene para hacer. Entonces es más que una competencia entre 3 países, es la complementariedad de 3 países para hacer una región altamente competitiva y altamente humanista. Me llamó mucho la atención de Esteban Moctezuma, y no me lo esperaba, debo decirlo, el planteamiento que hace el presidente López Obrador de China, que nunca se había referido a él. Bueno, lo que sucede es que el COVID ha mostrado al mundo entero una serie de temas que son la reflexión actual de la economía, sobre todo del hemisferio occidental, en donde lo que se busca, aquí le llaman el nearshoring, que quiere decir el tener la aportación del suministro de una serie de bienes y servicios esenciales más cerca de en donde se consumen. Y para México esta es una gran oportunidad de que muchas importaciones que vienen de Asia, que vienen de lugares remotos, puedan acercarse precisamente a los mercados de Norteamérica, de México, Estados Unidos y Canadá. Y sin duda esta es una de las grandes ventanas de oportunidad para la recuperación económica post-COVID. Ahora, Esteban, este proyecto, esta idea, pues viene prácticamente desde los tiempos del TLC, ¿no? Que México pues se convirtiera pues en lo que podía ser cuando todavía China no era ni sombra de lo que es hoy, y que en México tuvieran los establecimientos, las fábricas, las
centros de producción, las cadenas de consumo, que estarían pues obviamente mucho más cerca de Canadá y de Estados Unidos y no a las distancias de China, pero China se metió como la humedad. Bueno, el punto de referencia no es país alguno, el punto de referencia es el potencial que tenemos en México, en Canadá y en Estados Unidos para crear una región complementaria en cuanto a su aparato productivo, su consumo, y respetando la soberanía de cada país, poder integrar una región que pueda trabajar muy unida. Y en esto yo creo que la gran ventaja que tenemos en este momento es que ya empieza a haber una reciprocidad que antes no existía, Joaquín. Y te voy a poner un ejemplo. Antes, cuando se hablaba del problema del crimen organizado, del narcotráfico, pues se le pedía a México que hiciera algo al respecto. Pero ahora también se acepta que Estados Unidos también tiene que hacer algo al respecto, y es el caso específico de evitar el armamento que clandestinamente pasa a México. Entonces se equilibra mucho la balanza al ver desde un punto de vista más general y más regional el fenómeno. Ya no es un país el culpable, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos un fenómeno regional. Incluso el crimen organizado se organiza de manera regional y entonces tiene que haber una respuesta regional para poder lograr esto. Y lo mismo sucede en el terreno, por ejemplo, de la migración. Hay causas y fenómenos que provocan la migración, pero ahora se está viendo también que se puede trabajar sobre las raíces de la migración para que esta no sea una migración necesaria. Y este equilibrio en el diálogo es algo que afortunadamente se ha logrado con el gobierno del presidente Biden en los últimos meses y que nos permite pues un trabajo mucho más eficaz y obviamente un trabajo entre los países con mucho mayor respeto a las soberanías. Yo creo que los tres países entienden con mucha madurez que esa es la manera de trabajar, viendo las cosas desde el punto de vista regional y los fenómenos como algo compartido, en donde no hay un solo país al que se le deba de recriminar algo. Estoy viendo las declaraciones que hizo ayer el subsecretario Brian Nichols, que tú conoces, y dijo que los presidentes se ocuparon ampliamente de la democracia en nuestros hemisferios, ¿sí? Y de lo que podemos hacer para lograr más avances y aplicar medidas reales para defender la democracia en nuestro hemisferio. Le preguntaron si habían hablado de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. El presidente Biden señaló en particular sus preocupaciones sobre el tema de la corrupción y cómo socava la democracia. El presidente López Obrador expresó su opinión de que la no injerencia en los asuntos internos de otros países, un principio de larga data en la política exterior mexicana, también es muy importante, dijo, pero estuvieron de acuerdo en que la democracia debe ser el sello distintivo de nuestro hemisferio. Hoy estamos muy lejos de eso, Esteban. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas porque el presidente Biden felicitó al presidente López Obrador por su lucha contra la corrupción y señaló de manera muy clara ahí a todos los que estábamos presentes que es una lucha que va al fondo de muchos problemas y que ayuda, sin duda, a poder tener una sociedad en donde pues se puedan los valores y las reglas del juego mantener de una manera equitativa. Y al hablar de libertad, democracia y trabajo por valores comunes, precisamente que atrás de todo ello también está la lucha contra la corrupción. Yo vi muy positivo el mensaje del presidente Biden en esa reunión, porque ya empieza en el mundo entero a verse de manera pues muy clara que México pues ya ha empezado a superar un problema que en todo el mundo nos tenía francamente con una imagen muy negativa.
El mismo subsecretario Brian Nichols, que es subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que México y Canadá van a devolver vacunas a Estados Unidos. ¿Tú sabes algo de esto, Esteban? No, lo que sucede es que hay una donación de México a varios países de Latinoamérica y el Caribe. Y no sé si recuerdas, pero alguna de las vacunas que nos envió Estados Unidos lo envió en calidad de préstamo mientras le llegaban a México las que México había solicitado. Uh-huh. Y ahora lo que se está viendo es que en vez de regresárselas a los Estados Unidos, esas vacunas se puedan dar y donar a países fundamentalmente del Caribe. Bien, bueno, pues, y el tema, para mí hay dos temas centrales. Esteban, estoy hablando con Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Washington, estuvo presente en todas las conversaciones. Uno, migración. La migración no tiene solución, el problema de la migración. Esteban, por más que nos digan cosas y hagan declaraciones que yo he escuchado a lo largo de los años, la migración no tiene solución como no la ha tenido en el mundo, Esteban. Sí, mira, yo lo que te puedo decir al respecto es que la migración tiene forma de canalizarse, de encauzarse, y eso es cuando se busca una migración ordenada y una migración segura. Entonces, uno de los temas que se está viendo es impulsar lo que tú ya conoces, que son las visas temporales. La mayoría de las personas que vienen a Estados Unidos vienen a trabajar y a hacerse de un ingreso y no necesariamente quieren venirse a vivir a Estados Unidos. Entonces, cuando tú das visas de trabajo temporales, durante unos meses se trabaja en los Estados Unidos, pero se regresa de nuevo al país de origen. En este caso, nos interesa México. Yo he estado, Joaquín, en comunidades, por ejemplo, de mujeres migrantes en Maryland, en donde trabajan en la industria del cangrejo, y me han dicho los industriales que si no fuera por el trabajo de estas migrantes mexicanas, no habría industria del cangrejo en Maryland. Y tú sabes que aquí todo el mundo consume cangrejo, y el famoso pastel de cangrejo todos los días. Entonces, estas mujeres, cuando uno habla con ellas, tienen su vida organizada alrededor de venirse en la temporada, que son alrededor de 6, 7 meses, trabajar y luego regresarse a México, en donde pues ellas invierten el recurso que aquí obtuvieron. Aumentar las visas de trabajo temporal es una de las formas de canalizar la migración, por ponerte un ejemplo. Y esos son los temas de fondo que se están viendo en nuestras conversaciones aquí en la embajada con el gobierno americano. Bien, y por último, la pandemia. Estamos viendo que en el mundo hay un rebrote en Europa de los casos, de los contagios, quizá no con los niveles de muertes por fortuna que había antes debido a la vacunación, pero sí hay un rebrote que también está en Estados Unidos. La pandemia llegó para quedarse, Esteban. Joaquín, el problema de la pandemia es un problema muy serio. De hecho, en las reuniones de lo que se hablaba es de estar preparados para la pandemia que sigue. O sea, no solo tenemos que salir de esta pandemia, sino que todos los científicos hablan de que es un tema pues que va a volver a ocurrir y de otra manera ya hay que estar preparado para ello. Parte de esta complementariedad entre los tres países, Joaquín, es que estemos preparados con lo suficiente equipo, médicos, tecnología, para poder luchar en contra de estas amenazas a la salud que estamos viviendo. Y una cosa alentadora que quiero comentar es que el presidente Biden comentó de manera ya muy abierta que ya sale la pastilla que servirá como vacuna contra el COVID. Esto quiere decir que
Seguramente en los primeros meses del año que entra saldrá esta pastilla, que obviamente va a ser mucho más fácil de distribuir. Ya no va a ser como las vacunas que tienen que tener temperaturas bajo cero y muchos cuidados para que no se echen a perder. Y sin duda esto es un avance que nos va a ayudar mucho a todo el mundo y a México en particular también. Gracias, Esteban, por tu tiempo y te mando un abrazo. Hoy es el santo de Cecilia, felicidades. Como no, yo le digo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo y a todo tu auditorio, Joaquín. Que estés muy bien, buenas tardes, Esteban Moctezuma. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.